Hola, hola a todos, ¿cómo están? Les damos un saludo en esta tarde de hoy tan maravillosa. Nos encontramos con Humberto Tamayo Jaramillo, que nos va a compartir un poco de su historia, de las anécdotas que vivió en el municipio de Puerto Berrío. Es un hombre muy interesado por la historia, muy experimentado, que tuvo que vivir muchas cosas del desarrollo de Puerto Berrío y él nos va a compartir un poco de esa historia y te damos la bienvenida, don Humberto, ¿cómo estás? Mucho gusto, estoy muy bien. Tenerlos aquí a ustedes en lo nuestro me parece muy interesante, estoy muy bien y muy contento de que divulguemos la historia de esa región de Puerto Berrío. Así es. Bueno, empecemos un poquito a hablar sobre el desarrollo de Puerto Berrío, cómo inició, cómo lo descubrieron, cómo fue todo este proceso. Mira, es una historia eh, larga, importante, lógico, sería para escribir un libro grande que amerita el libro como tal, pero sí podemos hacer más o menos un análisis rápido y podemos empezar. Pedro Justo de Río era el gobernador de Antioquia del momento, un hombre que de los más importantes que ha tenido Antioquia. Y viendo Medellín encorralado, dependíamos de unos mulas y unos bueyes que viajaban a la región del Nare, lo que llama el camino a Juntas, el camino a Islas, por donde se movía toda la carga del departamento, y cuando se movieron los primeros despachos de café. Y eso ya no daba abasto y eso no generaba ya un desarrollo que era el que se venía. Entonces Pedro Justo decide buscar a Francisco Javier Cisneros, un ingeniero cubano que tenía toda la experiencia en ferrocarriles, que había trazado ferrocarriles en Perú, en Ecuador y aquí en Colombia. Ya la cultura ferroviaria existía en Colombia y Antioquia estaba quedada. Entonces le da vía libre a Pedro Justo, a Pedro Justo a Cisneros, y Cisneros, que conoce, porque ya ha abierto los otros ferrocarriles, conoce el río y lo recorre y ve que el punto final o principio del ferrocarril hacia Medellín es lo que más tarde fue Puerto Berrío. Y es muy clave porque es un lugar que ahí es seco, firme, sólido, hasta el día de hoy. Y porque los barcos podían arrimar y pueden arrimar totalmente hasta la orilla donde se hizo más tarde el muelle. Entonces, ese punto de desembarque es importantísimo porque hay que hacer un muelle, porque se va a mover la carga a través del ferrocarril, porque hay que descargar los rieles para el ferrocarril, las locomotoras, los vagones, todas las herramientas, todo lo que el ferrocarril demandaba, más el desarrollo que al futuro se venía. Entonces, vienen ya varias etapas, pero que van a la misma vez. Etapa no, la primera etapa, pero con muchos frentes. Se comienza a hacer, primero hace el trazado hasta Medellín, a punto de mojones y cosas. Pero ya en Puerto Berrío, en lo que más tarde fue Puerto Berrío, ahí no hay nombre, comienza a hacer el muelle, punto de partida del muelle para poder llegar. Y comienza a hacer la trocha hacia la estación, a lo que más tarde fue la estación Malena. Todo de Puerto Berrío hacia abajo, de Puerto Berrío hacia arriba, eran unos humedales impenetrables. Entonces en esta ciénaga de Malena, que es la primer banca que hay que hacer para pasar el ferrocarril, se levanta una peste de fiebres, aparece fiebre amarilla, aparece el tifo, aparece la tifoidea, y mató cantidad de gente. Entonces hubo que traer negros de Remedios y de Segovia y de Zaragoza, mineros de, de ascendencia esclava, que ellos sí eran guapos para manejar eso. Y Pero con, eso, qué pena, ¿eso será que surgió por la humedad en la que ellos trabajaban o porque era gente de otros lados? no, eran blancos o cruzados, llamémoslo así, mestizos, pero que no eran aptos para trabajar en esa ciénaga, que al levantar esos pantanos, eso genera unos virus y unas cosas que el blanco no lo soporta. Los negros sí toda la vida han sido más guapos para esos trabajos más duros. Entonces, estos negros ayudan a hacer el muelle, ayudan a hacer la banca, más tarde son los braceros a descargar barcos y a cargar
vagones de tren, y estos negros se quedan en Puerto Berrío. Entonces comienza ya un pequeño desarrollo del pueblo como tal, son ranchos de paja, porque no había material en la región, y porque también es el material con que los negros toda la vida han vivido en ranchos de paja, en bohíos y en cosas. Entonces, primero que todo es ranchos de paja, y se comienza entonces a construir el Hotel Magdalena, porque vienen ya negociantes del extranjero, vendedores, agentes, representantes de empresas, y las navieras, que son las que van a mover la carga, y son las que van a mover la carga también hacia el ferrocarril, hacia el interior. Entonces, por eso en Puerto de Río hay unas 6 o 7 construcciones ligeramente victorianas, de acuerdo con los materiales que existen aquí, pero que tienen su encanto a todo el pie del muelle y del río, se conservan todavía, son piezas muy bonitas. El Hotel Magdalena alberga ya todo el personal importante, acomodado que llega, y con el correr del tiempo se crean ya hoteles más livianos de precio, más populares, porque el municipio como tal llega a coger fuerza. Pero retomemos el ferrocarril, sobre el año, eso empezó en 75, y en el 85 llega el primer tren a un lugar llamado Pavas. Eso está ligeramente cerca de Virginias, son las estaciones de ferrocarril, son 50 kilómetros, van 10 años, 50 kilómetros, y llega el primer tren con carga a Pavas. Entonces los arrieros del camino a Junta, del camino a Islas Canales, voltean a buscar la línea de ferrocarril. La trocha va arriba por el río Nus a buscar caracol y a buscar cineros. Entonces esa trocha le sirve a los arrieros para mover la carga de Pavas hacia Medellín, que llegaba hasta Barbosa, de Barbosa a Medellín la remaban ya en carretillas, en carruajes. Y lo que la línea también exigía, traían víveres y cosas de Medellín. Y ahora viene una cosa muy importante, es la carne. ¿Y cuánto se tardaba ese trayecto siempre, en el tren? En el tren era rápido. Medellín estaba en 1 hora y media en la línea que estaba buena en Pavas, en 1 hora, porque siempre hay que empezar ya a subir todo eso, digo 1 hora y media. Eran las máquinas negras de la época, y ya había en ese punto. Y ya de ahí para arriba ya se eran las trochas por etapas de los arrieros, a las fondas y puntos de llegada. Entonces, hay una cosa importante, es que hay que también llevar carne para todas esas cuadrillas, porque hay un frente de trabajo grande, importante. Entonces, surgen 2 personajes de Santo Domingo que tienen mucho que ver con el desarrollo de Puerto Berrío, y traen ganados de las sabanas de Bolívar, que los suben arriados hasta Yarumal, miren lo que es la raza de Antioquia. Y de Yarumal los descolgaban a caer a las vegas de Porce, y cogían trocha abajo, llevando el ganado en pie, porque aquí no se compraba carne traída y saber qué venía, no, el ganado en pie. Empezaron a llegar a ese ganado, tenía que dar toda esa vuelta para poder llegar a Puerto de Río. Un trayecto bien grande. Porque de las sabanas del sur de Bolívar no había modo de llegar a Puerto de Río por los humedales, no había, ni tampoco había todavía remolcadores, que de eso vamos a hablar más luego. Entonces, es la llegada de don Manuel Piedreita, importantísimo Manuel Piedreita, que hoy es un comerciante de Medellín, su descendencia, Mapa es una representación importantísima de hierros y metalúrgica, y don Francisco González. Don Francisco González es padre de Prachito González, muy amigo nuestro, contemporáneo de mis tíos, y es el abuelo de Francisco González, médico, gerente de Roma. Esa es la descendencia. Ese par de personajes llegan ahí, pero ya encuentran 2 blancos en Puerto de Río, son los primeros que llegaron. Llegó Juancho Arango y llegó don Felipe Duque. Juancho Arango va con la idea de abrir tierras y aprovecha a los negros, no hay con quién más, y abre una finca que llaman Los Indios. Es decir, Puerto de Río está, hasta aquí llega Puerto de Río, y que el primer potrero es la finca Los Indios, de Juancho Arango, y abre la finca Nuevo Mundo,
alienta también con los indios, un nuevo mundo. Y mientras tanto, don Felipe Duque comienza a organizar los humedales que están río abajo y abre la finca llamada La Pizarra y Santa Cruz. Esas están de Puerto de Río para abajo, a San Juan de Vázquez, y ya llega a la finca La Florida, que está en la orilla del río San Bartolo, desembocadura del río San Bartolo. Pero él llega hasta Santa Cruz y San Juan de Vázquez. Y don Felipe es muy ágil. Se toma una posición de tierra, comienza a abrir, y los inversionistas de Medellín ricos, que ya las tierras del Cauca son costosas y todo, y le simpatizan a esta colonización, entran con plata a comprar y le compran fincas a puerta cerrada a don Felipe Duque. Felipe Duque coge el dinero y penetra más al fondo. Entonces abre Sebastopol, al otro lado del río, Puerto Olaya. Sebastopol hace una gran hacienda y se la vende a los hijos de Félix de Bedú, don Jorge Bedú, que es el papá de don Héctor de Bedú. Don Héctor de Bedú, hasta el final, ya murió, propietario de la finca San Bartolo y Pampas. Felipe Duque abre San Bartolo, abre Pampas, Ramblas, Santa Clara, se va hasta Itec, río abajo. Y le vende todas estas tierras a los Bedú. Y coge toda esta plata, pero a la misma vez ya había abierto Grecia y La Morela. Ya Puerto de Río estaba Puerto de Río estaba acorazado en ese momento. Me adelanté de pronto con la otra tierra. Puerto de Río está acorazado con estas 4 fincas. Ya está Grecia, La Morela, los indios, Nuevo Mundo, Santa Cruz. Sebastopol al frente. Y don Manuel Piedrahita, viendo aquello, comienza a traer ganados ya flacos para cebar y venderle a don Felipe Duque. Y venderle a los ganaderos de Medellín que ya venían comprando estas fincas. Hay que surtirlo. Se encaba económicamente muy duro Manuel Piedrahita. Aquella pampa que está de Puerto de Río hacia arriba, hacia La Malena, la abre don Manuel Piedrahita. Y Felipe Duque abre Casa Mora en plena estación Malena. Casa Mora es peligrosa. La colonización ya sigue abriendo como una mancha. Y Felipe Duque ya no tiene más opción aquí en Puerto Rico, ya ha vendido tierra, está platudo, y comienza en la estación Virginia a abrir hacia adentro y entra hacia las cabeceras del nacimiento del río San Bartolo. Don Felipe Duque fue el colonizador de Puerto de Río, abrió más de 50.000 hectáreas. Y él mismo se encargó de ir vendiéndolo. Él iba vendiendo y cogía las plotas y se metía más adentro. Y no habían títulos, pero él decía que las tenía tituladas y no había ninguno titulado en posesiones, pero las tomaba y se respetaban. Además, fueron entrando una cantidad de colonos medianos, menores, a abrir tierras y a venderle a las mismas fincas cercanas. Y todo aquello, los colonos ayudaron mucho a abrir las tierras y a sembrar maíz más que todo. Y todo aquello lo fue creciendo. Entonces, sobre ese año 85, que el departamento no hay dinero, hay una guerra civil, sin dinero el presidente entra en quiebra y abandona el ferrocarril y se va a morirse a Cuba. 10 años después entran los ingenieros nuestros ya de Universidad de Minas a coger de nuevo, a buscar los mojones de cisneros, encontraron parte, pero buscaron la orilla del río que los llevó prácticamente hasta lo que más tarde fue el túnel de la quiebra, hasta el Tallón del Limón. Es otra historia bonita que haremos otro programa sobre ella. Entonces es como el desarrollo de todo ese ferrocarril de Antioquia fue importantísimo. Bastante. En el 29 ya inauguran el túnel y entra la primera máquina directamente de Puerto del Río al estación Medellín, ya con carga. Pero ya la ciudad de Medellín ya se desarrolla muy duro por los servicios de ferrocarril, que a puro lomo de mula había sido imposible hacerlo. Entonces, ese es como el Puerto del Río de ese momento, y traigo a colación a los negros, que los quiero mucho, porque ellos siguieron trabajando en la línea, mantenimiento de la línea, fueron los freneros en los trenes, en fin, y todo ese grupo se fueron regando
en las estaciones porque le daban mantenimiento a la línea. Y muchos quedaron ahí en Berrío, y a Berrío ya le fueron entrando blancos. El Hotel Magdalena ya recibe todos estos granaderos potentosos, y es un momento muy lindo, bueno, Puerto Berrío, y es muy religioso. Se hace ya la fiesta de la Virgen del Carmen, la más importante del país. Todos los finqueros, todas las fincas salían a esa fiesta el día de la Virgen del Carmen. Y en las lanchas se iban río abajo, hasta donde está hoy el Puente Nuevo. Sí. Y ya se venía en la lancha subiendo, quemando pólvora. Y el río se veía en fuegos luminosos preciosos. Y un día se prendió toda la bodega de pólvora que había en una lancha. Aquello explotó, se quemaron todas las lanchas. Fue una tragedia horrible que la historia hoy no la recoge, la traigo a colación en este momento. Y ya la fiesta de la Virgen del Carmen mermó de fuerza por aquella tragedia, y porque la gente iba más que todo por ver la fiesta. Es prácticamente como la historia como tal. Y en ese desarrollo, que entran ya por el cuento de los bedúes, es cuando llega la familia nuestra. En 1917, el abuelo mío, Rodolfo Jaramillo, es el primer Jaramillo de los nuestros que llega a la región y compra una mejora en la estación Zabaletas hacia Cristalina. Y compra esa mejora, y Eladio, su primo, abre la finca Tagual. Estos dos personajes son importantes porque Eladio vende el Tagual, y Rodolfo, mi abuelo, se asocia con Saúl Piedrahita, en Tocayo Espinosa, y aportan dinero y compran todas las tierras de lo que es la hacienda Los Ángeles, que llegó a ser 5.000 hectáreas, parte de la estación Cristalina hacia Zabaletas, mirando hacia el río. Yo esa finca la conocí de bebé, entré a una carrera de montura, y a la edad de 20 años entré a manejarla. La manejé de 7 años, feliz, cogí un rodaje muy bonito en la ganadería, cogí mucha experiencia, y ahí abrí unas tierras grandes que son parte de los humedales. Ahí se quedó 2.500 hectáreas. Se hizo un daño ecológico enorme, pero no sabíamos. Nadie habla de medio ambiente, nadie habla de nada. La misión era abrir tierras, Colombia necesitaba carne, había que seguir creciendo. Hicimos el daño horrible. Hoy lo quemarían a uno en una hoguera, pero ya se hizo, y no hay reversa. Yo saqué 2.500 hectáreas por entre el monte. Hice una quebrada por entre el monte de 6 kilómetros. ¿Y cuántos trabajadores eran? No se podía tener cuadrillas grandes porque era en canoas con negros, 2 o 3 canoas abriendo y ensanchando hasta llegar a salir al río. Salía a la alcantarilla del ferrocarril que va de Puerto de Río a La Dorada, entre Puerto de Río y Puerto Nare. Ahí está la alcantarilla del ferrocarril. Yo salía de esa alcantarilla y ahí sigue el río. Ahí está Nápoles. ¿Por qué Eladio Jaramillo? Eladio Jaramillo vende el Tagual y entra a abrir Nápoles, que son otros humedales. Y ahí hace la finca más bonita de Puerto de Río, que se llama Hacienda Nápoles. No es el Nápoles de Pablo Escobar, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con eso. No, esta es Hacienda Nápoles, orilla del río, que se parte con el tiempo, y Hacienda Holanda y Hacienda Nápoles. Ahí se hizo una pampa la más linda, preciosa, en parada, de ganados preciosos. Entonces fue una de las cosas bonitas que se hicieron. Entraron muchos ganaderos en la época, pero poco a poco las familias van cambiando de dueño de las tierras. Se muere el papá y hay una reforma agraria precisa. Sobre el año 60 habían entrado ya ganaderos nuevos. Ya hay un señor Posada, es el dueño de los indios. Ya don Juan Chivo Arango ya está viejito, yo lo conocí en Berrío, retirado. Ya Felipe Duque no está, en fin. Y sobre el año 67, 68, entra una crisis en la familia, en la firma Bedú, y nombran a Carlos J. Chavarría a ver qué puede hacer. Está retirado de Cortés. Carlos J. hace todo el análisis y dice: hay que vender las fincas.
ahí se está desangrando la firma, y pone en venta las tierras. Octavio Echavarría compra Santa Clara y Ramblas. Octavio Echavarría lo mató la guerrilla de la Var en la finca. Llegaron por él a secuestrarlo y la familia Echavarría no pagaba secuestro. Y Octavio Echavarría se hizo matar, pero no pagaban. Entonces ahí terminó por una historia triste. Queda los Bedúes, queda, el doctor Este de Bedú queda con la finca San Bartolo y Pampas, que es una de las 3 o 4 fincas buenas de Puerto de Río, porque el suegro de estos de Bedú, señor Guerra, de Cincelejo, compra a la firma Bedú la finca y se la asigna a su hija. Entonces esto es el que la maneja. Se conserva en la familia Bedú, ya lo demás sí se vendió todo. ¿Y qué impacto generó para ustedes la construcción del puente monumental? Mira, es muy importante porque hasta ese momento había algo muy simpático y era el movimiento de lanchas en el río, hacia Puerto Laya, ese desarrollo, lanchas iban, venían y llegaban los remolcadores por el río. Y algo más que si quieres me preguntaste, por el río subían los remolcadores de los boteros. Los boteros son familias, 3 o 4 hermanos, boteros antioqueños, que tenían las tierras en Magangué. Y ellos, viendo el negocio del ganado flaco, para hacer una remedio, consiguen los remolcadores y son los encargados de mover todo el ganado de Magangué del banco de ahí para acá, Monpós, hacia Puerto del Río, hacia La Dorada, subía ese remolcador. Y los remolcadores subían y bajaban con ganado de los boteros. Además, los remolcadores que venían por el río, trayendo la cerveza de Barranquilla, la cerveza Águila, todo lo que venía del extranjero como tal, y la carga que venía del interior de Antioquia, a través de Medellín, Puerto del Río, iba río abajo. Entonces, en época de Rojas Pinilla, año 54, 55, se decreta hacer el ferrocarril, que ya venía planeado, pero no se empezaba. Rojas Pinilla lo inicia, Santa Marta, Puerto del Río, La Dorada. Y ya empalmar la telaraña de los ferrocarriles y se comienza a hacer el puente, Puerto del Río a Puerto Laya, pues a Sebastopol. En el momento que inauguraron el puente viene Lleras Camargo, que era el presidente, viene la inauguración, año 61. Y ya pasan los primeros trenes, ya llegan unos autobuses preciosos para el movimiento nuestro que ya no es de carga, sino para la gente. Unos autobuses no duraron. Y se creó un tren muy bonito que se llamaba el Expreso del Sol. Vagones arreglados, reparados, muy lujosos. Y el Expreso del Sol bajaba de Medellín a Grecia. Y hacía conexión con el que venía de Bogotá. Y ya, eso, ahí empalmaban y seguían a Santa Marta. El que venía de Santa Marta en Grecia se dividía en dos. Uno de guía para Medellín, otro de guía para Bogotá. Eso duró algo, pero fue mermando la capacidad de buen servicio, pues ya entran los ferrocarriles nacionales. Los ferrocarriles nacionales es donde todos creemos que habíamos cogido el cielo con las manos. Le compran a Antioquia todos los derechos del ferrocarril de Antioquia como tal. No queda sino la estación original de Medellín, que hoy es un museo. Lo demás se lo venden toda la nación. Y es la decadencia del ferrocarril. Porque la pregunta es por qué se acabó el ferrocarril, me la hace muchas veces. El ferrocarril se acabó porque es de la nación, es del gobierno. Lo que es de la nación, lo que es del gobierno no tiene dueño. A nadie le duele, no hay patrón. El sueldo de todas maneras viene. Los puestos son políticos, son de roscas.
Y comienza aquello, jubilaron y pensionaron todo el personal viejo de Ferrocarril de Antioquia. Y lo mismo en otros lugares. Y entra gente nueva que no debe manejar eso. Traen de España las máquinas eléctricas, que son las máquinas diésel que llamamos. Las máquinas son eléctricas. Las máquinas son muy pesadas y la línea ya tenía 60, 70 años de uso, y con muchas curvas, y una máquina muy pesada, y por eso las ponen a trabajar dobles, múltiples. Y en las curvas comienzan a aflojar polines y a aflojar clavos. Y el cuarto o quinto vagón descarrilado, dele, y más allá, y más allá, y otro más allá, y eso para atrás. Y las cuadrillas de mantenimiento de la línea se la pasaban levantando, encarrilando, volviendo a cuadrar. Ya este se va, pero se reventó en otro lado. Con ese no pudimos convencer a los ingenieros de que no pusieran eso en máquinas múltiples. No pudimos convencerlos, que ellos sabían más que nosotros. Pero la cuestión es que eso era la nación, a nadie lo olía. Se fue yendo al fracaso entonces. Unas discusiones de esos jefes de estación con los maquinistas. Eso es un revanchismo, el más horrible, y eso para atrás. Y le entra un sindicato. Y ese sindicato era manejado por las guerrillas. Y las guerrillas estaban infiltradas ahí. Y le decían, no le firman al gobierno nada, y pliegos de peticiones van y vienen. Y el gobierno encartado con eso, perdiendo toda la plata del mundo. Hicimos cerrarlo, hasta que un día, en seco, eso le hicieron varias cosas, pusieron, al ver que se había frenado del todo, apareció una firma nueva que llamó Ferrovías. Hubo 2 o 3 jaloncitos que de pronto arrancaron, fue imposible, hasta que un día en seco se hicieron los ferrocarriles nacionales y se fue el piso y quedó la línea tirada, vagones, todo para la chatarra. Fue la ruina total, simplemente porque no tenía dueño el ferrocarril. ¿Y tú crees que de pronto hay la esperanza de que esto se vuelva a reactivar, o existe la posibilidad de que se pueda volver a usar, o ya definitivamente no? Siempre aparece gente nueva para todo. Hay un calor grande y va creando conciencia de que necesitamos ferrocarriles. Ya Antioquia como tal está empujando a volver a hacer su ferrocarril de Antioquia. Va a ser en etapas, seguramente no va a haber esos nostálgicos máquinas negras, van a ser unas máquinas modernas, tipo metro, muy bien, pero el ferrocarril vuelve, está pensado primero tirado hasta Barbosa, 2 o 3 etapas, luego Barbosa Cisneros, y volverán los paseos a Cisneros, y con el tiempo Cisneros Medellín. No se busca mover el tráfico peatonal, pues, las personas. No, se busca mover la carga, porque tiene que entrar una administración, una generación nueva, a mí ya no me toca, que vuelve a dragar el río, que vuelven los remolcadores por el río, como el desarrollo que es mundial, existen los remolcadores moviendo carga por el río, que es liviano de precio. Ferrocarril Santa Marta, a Berrío, a La Dorada, 2 máquinas de esas en esa parte plana le arrastran 80 100 contenedores, son 100 tractomulas. Entonces, también se acabará la importación, o se mermará la importación de tractomulas, porque es que también eso ha sido también muy alcahueteado. Hay mucho dinero de por medio, y todo ese transporte de tractomulas, la importación de tractomulas, el gobierno coge impuestos de todo ese comercio de tractomulas, del cual salen las correas, y le da mantenimiento con las concesiones a las carreteras y a los puentes, y ahí vamos rodando. De hecho, ese comercio de tractomulas fue la única salvación que tuvo Colombia cuando se desplomó el ferrocarril. Y algo más, le acabó de dar la patada, acabarlo de clavar, porque la carga por ferrocarril ya no llegaba, se la robaban, llegaba saqueada, no había con quién hablar. No, eso fue la locura. Aparecen las tractomulas, el ganado comienza a moverse en camiones, el ganado siempre se movió atrás del ferrocarril. Y viene todo ese desarrollo ya de carreteras y autopistas.
hoy es muy importante y sigue. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue también el impacto que generó ya crear las carreteras, pues que fuera más viable y más fácil para la gente trasladarse de un municipio a otro, hacia otras ciudades? Cuando viene el daño ya del ferrocarril, que ya se veía el desplome, los granados a la feria no llegaban, que el algodón de Codaces que venía para Aguacate, para Cortés, no llegaba. El café represado o quedaba en esas estaciones, en vagones. Entonces la gobernación se movió muy rápido a través de vías o vías departamentales y teníamos carretera hasta San José de Nus, de Medellín a San José. Entonces, rompieron la trocha rápido de San José a Puerto Berrío. Primero era una trocha y rápido entraron los primeros buses a Puerto Berrío y empezó la gente a moverse ya en bus porque en ferrocarril no llegaban. Tren de pasajeros, eso. Yo llegué a gastarme 36 horas para ir de aquí a Cristalinas. Entonces ya comienza el flujo de carros y comienzan los camiones, las jaulas, a prestar el servicio a las fincas. Y ya los ganados se sacan a la orilla de la carretera. Y de la carretera que se va mejorando, se van sacando ramales a Cristalinas, a Virginia, a Caracolí. Se van sacando ramales para que los camiones pudieran entrar y los ganaderos pudieran entrar. Y eso acabó de matar ya el ferrocarril, el servicio. Y las carreteras comienzan también a ir mejorando, Por ejemplo, la carretera que iba para la costa, de Latillo a Santa Rosa, era toda en cemento. Esas tractomulas reventaron todo ese cemento. Ellos tuvieron que, por parte, irlo corriendo hasta que terminó toda íntegra pavimentada. Ese pavimento por debajo tiene plaquetas grandes de 4 metros por 4 en cemento. Unas plaquetas con hierro, con todo. Yo vi hacer eso de jovencito. Y eso se perdió. Ya terminó como base para el asfalto. Los puentes, se cayeron puentes. Tuvo que empezar ya a pensar a controlar el paso de las tractomulas en los puentes y hacer puentes más íntegros, más fuertes, paralelo a aquellos puentes más sencillos en Puerto Valdivia, en Puerto Antioquia, en la Virginia, yendo para Cali. Esos puentes fueron todos mejorando y ya creciendo. Y seguimos creciendo. Ya hoy, a punto de aductos, están haciendo todas las carreteras. Entonces hay un desarrollo muy grande en eso. Pero, yendo a costos, el ferrocarril mueve carga de Buenaventura a Medellín o a Bogotá o a Bucaramanga y sigue hacia la costa y de la costa viene hasta el interior. Entonces no hay que pensar en unos trenes de pasajeros que seguramente no son rentables, que seguramente menos los vamos a tener, pero por mover la carga sí. ¿Qué pasó? Cuando se daña el ferrocarril hacia Manizales, el río Cauca se lleva en una estación en La Felisa, se lleva 3 cuadros de la banca ferrocarril y se abandona lo que nosotros llamamos ferrocarril de Magá, que primero llegó hasta Magá, pagó a Bolo, siguió a Pitada y subió a Manizales y siguió. Ese ferrocarril se murió, de Medellín hacia arriba, hacia el sur. Se murió, ese ferrocarril tiene que volver a arrancar. No para traer unos bultos de café de Manizales, de Chinchiná, no. Para traer la carga desde Buenaventura y de todo el valle, toda la comida del valle. No, es que el desarrollo lo hay. Hay un básico para que haya un desarrollo. ¿Y quién creyera? Las tractomulas vencieron el ferrocarril. Con el tiempo, el mantenimiento del río y de nuevo el ferrocarril, va a mermar el movimiento de tractomulas porque se va volviendo costoso. Puede compensar mucho la economía, el desarrollo total. Ahora, ¿qué tiene Puerto Berrío y por dónde arranca? En un comienzo, primero, para todos nosotros era Puerto Berrío. Pero parece, no conozco la fecha o el momento que fue, donde aporta Santander, aporta Boyacá, aporta sur de Bolívar y Antioquia, como una especie de organización, se abrazan, digamos así, y se crea la frase Magdalena Medio. Le da mucha fuerza, todos se unen, se apoyan
acoge mucha fuerza Magdalena Medio y para hacerle más fuerza al gobierno central, para ayuda y para cosas. Puerto Berrío hoy es el centro del compás. Mirado al futuro, eso va a ser es un polo de desarrollo de acá mañana, porque es que de ahí se abre para el río, se abre el ferrocarril para San Alberto hacia Santa Marta, ferrocarril para la Bogotá, ferrocarril para Puerto Berrío, carretera para todo eso sigue hacia la costa, carretera que sale a Caucasia. Es el centro del compás. Eso es Puerto Berrío. Eso no va a haber plata con qué comprarlo. Ahora, a mí no me ha tocado ese desarrollo ni sé cómo va a ser, pero que lo va a hacer, lo va a ver. Ahí viene otra cosa muy importante que no se ha pensado en ello. Hay un poco de tierras muy malas, tierras que se cansaron muy rápido, sobre todo la orilla de ferrocarril hacia Medellín. Esas tierras son aptas para sembrar madera. El día que sembremos todo eso en madera, nos vamos a ahogar en el dinero. A mí no me va a tocar. Pero eso tiene que llegar, porque la tierra hay que poner a producir. Ya primero era ganado. O ya están sembrando limón, ya están sí, mira que se van viendo un poco de cositas. Se van desarrollando más. Y van siendo pioneros de un desarrollo que toda la comida tiene que producir en el Valle del Cauca. Perfectamente el Magdalena Medio puede producir comida. Y no abandonar la ganadería en ningún momento, pasó que le hicimos. Y ahí ya llevamos 5 generaciones pegados de ello y hemos hecho una labor grandísima. Otra cosa que fue muy importante, a través de Puerto Berrío, fue la Feria de Ganado de Medellín. Porque con la llegada del ganado de todo el Magdalena Medio, y venía el ganado del Valle, venía de Cauca, de Pintada, todo eso, venía de Apartado B. La feria se vuelve otro centro, otro polo de desarrollo, como Feria de Ganado. Era tan importante que el día miércoles, en Bogotá, en las noticias de la televisión, daban los precios de la feria como hablar de las sesiones. Era importante qué ganado entró, cómo pesó, a cómo valió el porcino, el vacuno, todo eso. Pero ya con este desarrollo que se ha ido creciendo, la torta ya se repartió. Ya hay subasta, ya hay un poco de cosas, ya los ganados ya arrancan directamente para Bogotá, arrancan para Manizales, arrancan para Bucaramanga, y la feria de Medellín ha ido perdiendo, pero todo eso fue el desarrollo que le generó Puerto Berrío a la ciudad de Medellín como tal. Pero Puerto Berrío no se equivocó, cayó preciso. Le agradecemos mucho a don Humberto por este espacio que nos da, por enseñarnos tanto. Yo sé que les va a gustar demasiado todas estas historias porque son temas muy diversos y que muchos todavía no conocemos y que es muy importante conocerlos. Entonces espero que no se lo pierdan y muchas gracias por este espacio que nos dice acá. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y hay muchas más historias. Así es. Tanto porque la historia es muy larga y se puede hablar de la arriería, se puede hablar de una historia completa del ferrocarril como tal, porque es muy grande, es muy bonita. Y seguir conociendo más cada día el Magdalena Medio porque, vuelvo y le digo, tiene toda la importancia para nosotros ese centro de Puerto Berrío como tal. A ustedes muchas gracias. Gracias.